El tormento de Norma. Capítulo 1. La niña diferente. El timbre de la escuela sonó con su tono metálico, arrastrando a los niños hacia el recreo como una estampida. Norma, una niña de apenas 10 años, permaneció sentada en su pupitre, mirando su lonchera cerrada. Tenía un nudo en la garganta que no podía desatar. Cada día, el momento del recreo era para ella una prueba de resistencia, una carrera invisible contra el desprecio y las burlas. «¿Qué pasa, Normita, no vas a correr?», dijo Clara, una de las niñas más populares del grupo, mientras se acercaba con una sonrisa fingida. «Oh, claro, no querrás cansarte, ¿verdad?». Las risas estallaron a su alrededor. Norma bajó la mirada, apretó los labios y fingió no escuchar. Las palabras le dolían como piedras que caían una tras otra sobre su corazón. «Déjenme en paz», susurró, tan bajo que nadie la oyó. Los días transcurrían con el mismo patrón: burlas, risas, apodos crueles. La gordita, la bola, la lomita, eran nombres que resonaban en los pasillos, y cada uno de ellos se quedaba grabado en la mente de Norma. Una tarde, mientras regresaba a casa con los ojos enrojecidos, su madre la esperaba en la puerta. «¿Otra vez te molestaron, hija?». Norma asintió en silencio. «No les hagas caso, mi amor. Tú eres hermosa y muy inteligente. Ya lo verás, un día todo cambiará». Pero a los 10 años, las palabras de consuelo no bastan. Lo que una niña busca es pertenecer, reírse con otros, sentir que su presencia no es motivo de burla. Esa noche, frente al espejo, Norma se observó detenidamente. Tocó su rostro redondeado, sus mejillas llenas, y suspiró. «¿Por qué no puedo ser como las demás?», dijo con voz quebrada. Con los años, la situación no mejoró. En secundaria, el acoso se volvió más cruel. Las bromas dejaron de ser juegos y se transformaron en humillaciones públicas. Un día, durante una exposición, Clara, la misma niña de antes, aprovechó para ridiculizarla. «Cuidado con el piso, se va a romper», gritó desde el fondo del aula. Las carcajadas resonaron como una ola. Norma quiso desaparecer. Bajó del estrado con lágrimas contenidas. Al final de la clase, una profesora se le acercó. «No permitas que esas palabras definan quién eres. El dolor que hoy sientes puede transformarse en tu mayor fuerza», le dijo con ternura. Esa frase se quedó grabada en su mente, aunque no lo entendió de inmediato. Durante años, las palabras fueron su compañía silenciosa. Pasaron los años, y Norma, ahora una joven de 14, había aprendido a refugiarse en los libros. En ellos encontró mundos donde nadie la juzgaba, donde podía ser valiente, amada y libre. Su timidez se mezcló con una inteligencia brillante. Mientras las demás se concentraban en modas y fiestas, ella soñaba con construir una vida distinta. Un día, durante el último año de secundaria, el director llamó a los estudiantes más destacados. Norma estaba entre ellos. «Felicitaciones, señorita Ramírez», le dijo mientras le entregaba un reconocimiento. «Su dedicación es ejemplar». En ese momento, entre los aplausos forzados de algunos compañeros, Norma comprendió que el esfuerzo tenía un precio, pero también una recompensa. Clara, la antigua burlona, la miró con indiferencia, aunque su orgullo se notaba herido. Aún así, Norma no sonrió con arrogancia. Solo inclinó la cabeza y respiró hondo. «Voy a salir adelante», se prometió a sí misma esa noche, mirando el cielo por la ventana. «Voy a demostrar que mi valor no depende de su crueldad». Años después, ya siendo una adulta joven, Norma se transformó por dentro y por fuera. Su cuerpo cambió con el tiempo, pero su alma fue lo que más se fortaleció. Estudió administración, trabajó mientras cursaba la universidad y se ganó cada logro con esfuerzo silencioso. El eco de las risas de su infancia a veces regresaba en sus sueños, pero ya no la paralizaban. Ahora eran recordatorios del camino que había recorrido. Una tarde, al salir de la oficina donde trabajaba, miró su reflejo en la puerta de cristal.
Llevaba un traje elegante, su cabello recogido, una expresión serena. «Lo lograste, Norma», susurró para sí misma. No imaginaba que el pasado aún tenía una última lección que enseñarle. El destino, con su extraña forma de cerrar ciclos, estaba preparando el encuentro que pondría a prueba todo lo que había aprendido sobre el dolor, el orgullo y el perdón. Esa noche, al llegar a casa, revisó su correo. Entre las notificaciones del trabajo y las promociones, un mensaje del Departamento de Recursos Humanos le llamó la atención. Mañana entrevistaremos a un nuevo candidato para el área de intendencia. Se requiere tu visto bueno. Norma no lo sabía aún, pero el rostro que vería al día siguiente despertaría todos los fantasmas de su infancia. El pasado y el presente estaban a punto de cruzarse de nuevo. El reloj marcaba las 11 de la mañana cuando Norma entró al edificio principal de la empresa. Su andar era seguro, aunque conservaba aquella reserva natural que siempre la había caracterizado. Saludó a la recepcionista con una sonrisa cordial y subió hasta el 5º piso, donde tenía su oficina. Aquella mañana parecía igual a cualquier otra. Los teléfonos sonaban, los empleados iban y venían con carpetas bajo el brazo, y el aroma del café recién hecho llenaba el aire. Norma revisaba unos documentos cuando su asistente, Julia, tocó la puerta. «Licenciada, hay una persona en recepción que viene a solicitar el puesto de intendente», anunció. «¿Ya le aplicaron la entrevista inicial?» «Sí, pero el Departamento de Recursos Humanos requiere su visto bueno». Norma asintió sin darle mucha importancia. Firmar autorizaciones era parte de su rutina. «Está bien, dile que la recibiré en 10 minutos». Julia salió, y Norma siguió revisando papeles. No imaginaba lo que estaba a punto de suceder. Cuando la puerta se abrió, una mujer joven entró con paso nervioso. Vestía ropa sencilla, el cabello atado con una liga, y su rostro mostraba cansancio. «Buenos días, licenciada», dijo con voz temblorosa. «Buenos días, siéntese, por favor», respondió Norma, sin apartar la vista del expediente. Comenzó a leer los datos. Clara Méndez, 27 años, estudios incompletos, experiencia en limpieza doméstica. Su corazón dio un vuelco. Levantó la mirada lentamente, y ahí estaba ella, la misma Clara de su infancia, la que tantas veces la había hecho llorar. Clara también la observaba, pero en su rostro se dibujó primero la confusión, luego la sorpresa, y por último un dejo de incomodidad. «¿Eres tú, Norma Ramírez?», preguntó, con una sonrisa que intentaba ser amable. «Sí», respondió Norma con serenidad. «Soy yo». El silencio llenó la oficina. Ambas parecían medir las palabras, recordando, sin querer, aquellas aulas, los insultos, las risas crueles. «No puedo creerlo», dijo Clara, con un suspiro. «¿Eres tú, la de la escuela?». «La misma», contestó Norma, guardando sus emociones tras un tono profesional. «Entonces, ¿vienes a solicitar trabajo en la empresa?». «Sí, así es». «Necesito el empleo», dijo Clara bajando la vista. «Cualquier cosa que pueda hacer, estoy dispuesta». Norma la observó detenidamente. No era la misma muchacha altiva de antes. Había en ella un aire de derrota, un peso acumulado de años difíciles. «Dime, ¿por qué dejaste de estudiar?», preguntó Norma con voz neutra. «La vida se complicó», respondió Clara, tragando saliva. «Mi mamá se enfermó, luego conocí a una persona, pensé que sería diferente, pero terminé sola, con una hija». La palabra «hija» tocó algo profundo en Norma. «¿Cuántos años tiene tu hija?», preguntó suavemente. «Apenas 1», contestó Clara, casi en un susurro. «Es mi razón de vivir». El ambiente se volvió tenso y triste. Clara parecía luchar por mantener la compostura. «Mira, Norma», dijo de pronto, con la voz quebrada, «sé que te hice mucho daño. No hay día que no lo recuerde. Fui cruel, inmadura, y no tengo excusa. Solo quiero pedirte perdón».
Norma la miró fijamente. Durante años había soñado con ese momento, imaginando que si alguna vez se encontraban, le diría todo lo que había callado. No sabes cuánto sufrí por tus burlas, respondió, con un hilo de voz que temblaba de emoción contenida. Lloré muchas noches, deseando desaparecer. Clara bajó la cabeza. Lo sé, y me arrepiento. Si pudiera regresar el tiempo, lo haría. Hoy entiendo el daño que causan las palabras. Norma respiró hondo. Se levantó de su asiento y caminó hacia la ventana. Durante mucho tiempo guardé rencor, dijo mirando al horizonte. Creí que si algún día te veía, sentiría satisfacción al verte caer. Pero no. Lo que siento es compasión. Clara comenzó a llorar, cubriéndose el rostro con las manos. Necesito este trabajo, Norma. No te pido compasión, solo una oportunidad. La ejecutiva permaneció en silencio unos segundos que parecieron eternos. El pasado gritaba dentro de su mente, recordándole los años de humillación, las lágrimas y el miedo. Pero, al mismo tiempo, una parte de ella recordaba las palabras de su profesora: el dolor que hoy sientes puede transformarse en tu mayor fuerza. Se volvió hacia Clara y habló con calma. Está bien. Tienes el trabajo. Clara levantó la mirada, incrédula. ¿De verdad, me vas a contratar? Sí, respondió Norma. Porque el perdón no es para ti solamente. Es para mí. Necesito cerrar ese ciclo y dejar atrás lo que me lastimó. Clara se levantó lentamente, temblando. No sé cómo agradecerte, prometo no defraudarte. Norma sonrió por primera vez durante toda la conversación. Hazlo por tu hija, dijo con ternura. Ella merece una madre que aprenda de sus errores. La mujer salió de la oficina con lágrimas en los ojos. Norma se quedó mirando la puerta cerrada, sintiendo una extraña paz interior. Por primera vez en años, el pasado dejaba de doler. Esa tarde, mientras revisaba otros documentos, Julia entró de nuevo. Licenciada, ¿autorizó la contratación de la nueva empleada? Sí, Julia. Contrátala, dijo Norma, con una sonrisa tranquila. De acuerdo. ¿Todo bien?, preguntó la asistente, notando la expresión reflexiva de su jefa. Todo bien, respondió ella. A veces la vida nos pone frente a nuestro pasado para comprobar cuánto hemos aprendido. Julia no entendió del todo la frase, pero asintió con respeto. Cuando Norma volvió a quedar sola, miró una vieja fotografía guardada en su agenda, una niña de mejillas redondeadas y mirada triste. Ya puedes descansar, susurró. Lo logramos. Por primera vez, el tormento de su infancia se transformaba en perdón, y con él, en libertad.
Los días siguientes transcurrieron con una calma extraña. Norma había cumplido con su deber profesional, pero dentro de ella se agitaba un torbellino silencioso. No podía evitar recordar el rostro de Clara cada vez que la veía pasar por los pasillos, con el uniforme gris de intendencia, limpiando escritorios o acomodando papeles. A veces, cuando la observaba, la memoria la traicionaba, volvía a escuchar risas, insultos y los ecos crueles de la infancia. Pero al mismo tiempo, algo en su interior comenzaba a transformarse. Una mañana, mientras Norma se servía café en la cafetería de la empresa, vio a Clara en una de las mesas del fondo, sola, comiendo un pequeño pan. Dudó unos segundos, luego se acercó. ¿Puedo sentarme?, preguntó con amabilidad. Clara levantó la vista, sorprendida. Claro, sí, si quiere, respondió nerviosa. Se hizo un silencio incómodo. El murmullo de los empleados llenaba el aire. Norma tomó un sorbo de café antes de hablar. He notado que trabajas con dedicación, dijo con tono cordial. El área de mantenimiento está muy ordenada últimamente. Trato de hacer lo mejor que puedo, respondió Clara, bajando la mirada. Este trabajo significa mucho para mí. Norma la observó detenidamente. El brillo de humildad en sus ojos era sincero, muy diferente al orgullo altivo de aquella adolescente cruel. ¿Cómo está tu hija?, preguntó de pronto. Bien, gracias a Dios. Se llama Mariel. Tiene una sonrisa igual a la de su abuela. Es mi fuerza todos los días. Norma asintió con una leve sonrisa. Debe ser hermoso tener un motivo tan grande para levantarte cada mañana. Clara suspiró. Sí, aunque hay días difíciles. A veces me pregunto si podré darle todo lo que necesita. No quiero que mi hija crezca sin oportunidades. Por un instante, ambas quedaron en silencio, unidas por la misma sensación, el deseo de superar el pasado. Norma sintió un nudo en la garganta. Clara, lo que hiciste cuando éramos niñas, me marcó. No te lo voy a negar. Pasé años intentando entender por qué me trataban así. Era una tonta, respondió Clara con lágrimas contenidas. Me burlaba de ti para sentirme aceptada. Todos lo hacían, y yo no quería quedarme sola. Ahora entiendo que no hay peor soledad que la que uno provoca. Norma bajó la vista hacia su taza de café. El perdón no ha sido fácil para mí. Pero verte aquí, esforzándote, me hace pensar que todos merecemos una segunda oportunidad. Clara no respondió. Solo asintió, con lágrimas deslizándose silenciosas por sus mejillas. Con el paso de los meses, la relación entre ambas empezó a suavizarse. Norma, sin proponérselo, comenzó a ver en Clara algo más que a su antigua agresora, veía a una mujer que la vida había golpeado, y que aún así seguía luchando. Un día, al final de la jornada, Norma encontró a Clara limpiando una de las salas de juntas. Ya es tarde, Clara. Ve a casa con tu hija. Ya casi termino, licenciada. Quiero dejar todo limpio. Norma sonrió. Te acompaño, así platicamos un poco. Mientras Clara pasaba el trapo sobre la mesa, Norma le preguntó: ¿Has pensado en estudiar de nuevo? Tal vez podrías terminar la preparatoria. Clara se detuvo, sorprendida. ¿Estudiar? No sé, hace tanto que no tomo un libro. Nunca es tarde. La empresa tiene un programa de apoyo para empleados que deseen continuar sus estudios. Podrías intentarlo. Los ojos de Clara se iluminaron. ¿Cree que podría hacerlo? No lo creas. Hazlo, respondió Norma con firmeza. Las oportunidades existen, solo hay que tomarlas. Esa noche, Clara se fue a su casa con una mezcla de emoción y miedo. Nunca nadie la había alentado así desde hacía años. Mientras dormía a su hija, recordó la mirada de Norma, llena de comprensión. Una tarde lluviosa, semanas después, Clara entró en la oficina de Norma con una carpeta en las manos. Licenciada,
dijo con voz emocionada. Quería mostrarle esto. Era su inscripción a un curso de bachillerato nocturno. Norma sonrió ampliamente. Te felicito, Clara. Estoy orgullosa de ti. Gracias. No sabe cuánto significa su apoyo. Norma asintió, y por primera vez, sintió que el círculo comenzaba a cerrarse. La niña asustada que alguna vez fue, la que se escondía de las burlas, ahora estaba frente a una mujer que buscaba redimirse. Esa noche, al llegar a casa, Norma abrió una caja que guardaba en lo más alto del closet. Dentro había cartas, fotografías y un viejo cuaderno con dibujos de su niñez. Lo hojeó lentamente hasta encontrar una hoja con una frase escrita por su profesora de primaria. El amor propio comienza cuando perdonamos lo que nos hicieron y lo que nos dijimos a nosotros mismos. Norma apoyó la mano sobre la página y cerró los ojos. Sintió que, al fin, podía dejar atrás todo lo que había dolido. Ya está, susurró al aire. Ya aprendí lo que tenía que aprender. El sonido de la lluvia golpeando los cristales acompañó aquel momento de silencio interior. Por primera vez, el perdón no era solo una palabra, era una acción viva, una puerta abierta al futuro. Al día siguiente, Clara le esperó a la entrada del edificio con un café en la mano. Para usted, dijo sonriendo. Quería agradecerle. Norma tomó el vaso de cartón y sonrió. Gracias, Clara. Pero no me agradezcas tanto. Solo te estoy mostrando lo que tú también puedes llegar a ser. Clara la miró con admiración. Algún día espero poder ayudar a alguien como usted lo hizo conmigo. Ese día llegará, respondió Norma. Y cuando llegue, sabrás que tu tormento también habrá terminado. Ambas caminaron juntas hacia la oficina. La lluvia había cesado, y entre las nubes, un rayo de sol iluminaba la entrada del edificio. El pasado quedaba atrás. Lo que venía ahora era la reconstrucción. Norma caminaba por el centro de la ciudad después de una larga jornada laboral. Era viernes, y aunque la empresa le exigía mucho, disfrutaba de esa sensación de logro al saber que cada proyecto terminado la acercaba más a sus metas. Vestía con elegancia, un traje gris, el cabello perfectamente recogido, y una mirada segura que pocas veces se quebraba. Aún así, había algo en su interior que nunca había podido borrar del todo, los ecos del pasado. Mientras esperaba la luz verde para cruzar la calle, escuchó una voz que le resultó inquietantemente familiar. «¿Norma?», dijo una mujer, con un tono entre sorprendido y vacilante. Norma giró y la vio. No lo podía creer. Era Patricia, la misma que durante su niñez había sido su sombra más cruel, la líder de las burlas, la autora de los apodos que tanto daño le hicieron. El tiempo había dejado marcas en ella. Su rostro se veía cansado, con líneas prematuras, y su ropa, aunque limpia, reflejaba sencillez. «¿Patricia?», respondió Norma con frialdad. «¿Eres tú?», exclamó la otra, sonriendo con un dejo de nerviosismo. «La Normita Pastelito». Esa frase cayó como una piedra en el pecho de Norma. Aquella maldita frase que le repetían una y otra vez en la escuela, burlándose de su peso. Sintió como sus manos temblaban. Durante años había trabajado en su autoestima, en sanar las heridas que el acoso le había dejado, pero oír ese apodo otra vez fue como volver a tener 14 años, escondida en el baño llorando en silencio. Respiró profundo, alzó el mentón y respondió con serenidad. «Sí, soy yo. Buen día, Patricia». Patricia, al ver que Norma no respondía con rencor, intentó suavizar su tono. «No puedo creer cómo has cambiado, estás muy diferente». «El tiempo cambia a todos», dijo Norma sin dejar de mirar al frente, esperando que el semáforo cambiara. «¿En qué trabajas ahora?», preguntó Patricia con curiosidad. «En la empresa que está en la esquina, justo detrás de ti», contestó ella con serenidad. Patricia giró sorprendida. «Ah, ¿ahí? ¡Qué coincidencia! Voy justamente a pedir trabajo allí. Dicen que buscan personal de limpieza».
Norma sintió un nudo en la garganta. El destino, irónico y preciso, la ponía frente a quien había sido su verdugo, pero ahora en una posición vulnerable. «Te deseo suerte», dijo con cortesía, y cruzó la calle cuando la luz cambió. Patricia se quedó mirándola, con una sensación extraña, mezcla de admiración y vergüenza. Aquella muchacha a la que tanto había lastimado ahora era una mujer fuerte, respetada y con autoridad. Esa noche, Norma no pudo dormir. El recuerdo del encuentro removió cosas que creía enterradas. Se vio a sí misma de niña, escondiéndose de las burlas, escuchando cómo Patricia y su grupo se reían de su cuerpo, de su ropa, de su forma de hablar. Y ahora, la vida la había puesto al otro lado del espejo. A la mañana siguiente, cuando llegó a la empresa, el supervisor le informó: «Señorita Norma, hoy viene una candidata para el puesto de intendente. Debe firmar la autorización de ingresos y aprueba la entrevista». Norma asintió sin sospechar nada. Al recibir el expediente y leer el nombre completo, sintió un escalofrío: Patricia Gómez Ramírez. «¿Podría pedir que la envíen conmigo antes de finalizar el trámite?», preguntó con un tono controlado. Minutos después, Patricia tocó a la puerta de la oficina. «Buenos días», dijo, evitando el contacto visual. Norma la observó en silencio. No podía creerlo. Aquella chica altanera del pasado ahora se presentaba con humildad, con las manos nerviosas, apretando su bolso. «Siéntate, Patricia», dijo Norma suavemente. La mujer la miró con asombro. ¿Tú eres la jefa de recursos humanos?» «Sí, así es», respondió Norma con serenidad. «El mundo da muchas vueltas». El silencio que siguió fue pesado. Patricia bajó la mirada. «Norma, no sé si te acuerdas, pero yo». «Me acuerdo de todo», interrumpió ella, aunque con voz calmada. «Me acuerdo de cada risa, cada apodo y cada lágrima que derramé por tu culpa». Patricia se tapó el rostro con las manos. «Perdóname», dijo entre sollozos. «Fui una tonta, una niña cruel. No entendía el daño que hacía. Ahora lo sé, tengo una hija pequeña, y temo que algún día alguien le haga lo mismo». Norma le escuchó, sintiendo cómo la rabia de años se mezclaba con compasión. «No es fácil olvidar, Patricia. Pasé años intentando superar lo que viví». «Lo sé, y no espero que me perdones», murmuró ella. «Solo necesito el trabajo. No tengo a nadie que me ayude. Mi niña depende de mí». Norma cerró los ojos unos segundos. El corazón le latía con fuerza. Tenía en sus manos la oportunidad de hacer lo que muchos llamarían justicia. Podía negar el trabajo y darle una lección. Pero también sabía que el rencor la ataría para siempre a aquel pasado. Cuando volvió a hablar, lo hizo con una voz firme pero dulce. «Está bien, Patricia. Tendrás el trabajo». La mujer levantó la vista, sorprendida, con lágrimas corriéndole por las mejillas. «¿De verdad? No lo puedo creer». «Sí», dijo Norma. «No lo hago por ti, sino por mí. Porque hoy elijo cerrar ese capítulo y perdonar». Patricia se levantó lentamente, temblando. «Gracias, Norma. Te juro que no olvidaré esto». Norma se levantó también y extendió la mano. «Hazlo bien, Patricia. Hazlo por tu hija». Patricia asintió, y se marchó con el rostro empapado de lágrimas. Norma se quedó mirando por la ventana, sintiendo como una carga inmensa desaparecía de su pecho. Por primera vez en muchos años, se sintió en paz. Había comprendido que el perdón no se trataba de justificar lo ocurrido, sino de liberarse del dolor que la había perseguido tanto tiempo. Habían pasado 6 meses desde aquel reencuentro. La vida de Norma transcurría con serenidad. Su trabajo continuaba siendo demandante, pero había aprendido a equilibrarlo con su bienestar personal. Ya no era la joven que trabajaba para demostrar algo al mundo, ahora lo hacía porque amaba su labor, y porque había aprendido a valorarse más allá de lo que los demás pensaran.
Patricia, por su parte, se había convertido en una empleada ejemplar. Puntual, trabajadora y agradecida, había demostrado con hechos su deseo de cambiar. Nunca se atrevió a tutear a Norma ni a dirigirse a ella con confianza, pero cada vez que la veía, inclinaba la cabeza en señal de respeto y gratitud. Aquel mediodía, Norma revisaba unos documentos cuando la asistente tocó la puerta. «Señorita Norma, la señora Patricia Gómez solicita hablar con usted. Dice que es urgente». Norma levantó la vista. «Está bien, que pase». Patricia entró nerviosa, con un sobre en la mano y una mirada humedecida. «Perdón por interrumpir, sé que está ocupada, pero necesito hablar con usted antes de irme». «¿Irte?», preguntó Norma con sorpresa. «Sí», respondió Patricia con voz temblorosa. «Me ofrecieron un empleo fijo en otra empresa. Es una oportunidad que no puedo desaprovechar, aunque me duele irme de aquí». Norma se levantó y sonrió levemente. «Me alegra oír eso. Has trabajado bien, y mereces seguir creciendo». Patricia asintió y extendió el sobre. «Antes de irme, quería dejarle esta carta. No me atrevería a decirle todo esto frente a frente, pero necesito hacerlo». Norma tomó el sobre con cautela, y Patricia continuó. «No hay día en que no recuerde lo mal que me comporté contigo. Tú me diste una lección que nunca olvidaré. Me diste trabajo cuando más lo necesitaba, y no solo me ayudaste a sobrevivir, me enseñaste lo que significa perdonar. Gracias por eso». Los ojos de Norma se humedecieron. «No necesitas agradecerme, Patricia. Hiciste lo correcto, y eso es lo que cuenta». Patricia la miró, con una mezcla de admiración y emoción. «A veces pienso que Dios te puso en mi camino para enseñarme a ser mejor. Yo no supe valorar a las personas en el pasado, y por eso la vida me dio muchas lecciones. Tú fuiste una de ellas». «La vida nos pone pruebas a todos», dijo Norma con voz suave. «Lo importante es aprender de ellas». Patricia sonrió con tristeza. «Mi hija cumplirá 2 años pronto. Siempre le hablo de ti, de cómo una persona puede tener éxito sin perder la bondad. Espero que algún día pueda conocerla». Norma se conmovió. «Cuando quieras, tráela. Me encantará conocerla». Patricia se levantó, agradecida. «Gracias por todo, Norma. Que Dios te bendiga». Cuando la puerta se cerró, Norma abrió la carta. Era breve, pero cada palabra pesaba en el alma. «Querida Norma, fuiste mi víctima en el pasado, y hoy eres mi ejemplo. Nunca olvidaré tu compasión. Gracias por perdonarme cuando yo misma no podía hacerlo. Te prometo que seguiré tu ejemplo, ayudando a quienes lo necesiten, como tú hiciste conmigo». Las lágrimas rodaron por el rostro de Norma. Cerró la carta y la guardó en su cajón. Luego miró por la ventana. Las calles bullían de gente apurada, rostros distintos que llevaban sus propias batallas, sus propios tormentos. Esa tarde, al salir de la oficina, decidió pasar por el parque donde solía caminar después del trabajo. Se sentó en una banca y observó a los niños jugando, las risas, los abrazos. Una paz profunda la envolvió. Recordó a la Norma adolescente, la de los silencios y los miedos, la que lloraba sola por las burlas. «Ya puedes descansar», murmuró para sí misma. Todo eso quedó atrás. De pronto, un joven se sentó cerca de ella y la saludó con cortesía. «Disculpe, ¿usted no es la señora que trabaja en la empresa frente al parque?». «Sí», respondió ella, sonriendo. «¿Nos conocemos?». «No, pero mi hermana Patricia siempre habla de usted. Dice que fue su ángel cuando más lo necesitaba». Norma sintió un nudo en la garganta. «Tu hermana ha cambiado mucho. Es una buena mujer. Gracias por ayudarla», dijo él. Le devolvió la fe en la vida. El muchacho se levantó y se despidió. Norma se quedó mirando el atardecer. El cielo se teñía de tonos dorados y rosados.
Respiró hondo y, por primera vez, sintió que había completado su ciclo. Aquella historia que comenzó con dolor terminaba con redención. Comprendió que el perdón no borra el pasado, pero transforma el futuro. Esa noche, antes de dormir, escribió en su diario: hoy confirmé que perdonar no es debilidad, es valentía. Porque cuando perdonas, no liberas a quien te hirió, te liberas a ti misma. Cerró el cuaderno, apagó la luz y sonrió. La pesadilla de su niñez había quedado atrás. El tormento de Norma se había convertido, al fin, en paz. Únete a mi canal para crear más contenido. Gracias.